Este programa es presentado por Transformadores Eléctricos Sanremo. Estas son las rápidas de Grandes Ligas en Pega de Hit. Ya son 131 peloteros mexicanos en la gran carpa con el debut del jalisciense Humberto Castellanos con los Astros de Houston. En días pasados, el nayarita Víctor González fue el 130 con los Dodgers de Los Ángeles. Siguiendo con los mexicanos, una buena y una mala noticia. La buena es que los Yankees de Nueva York activaron al veracruzano Luis Cessa, ya recuperado del coronavirus, con lo que suman 9 los mexicanos en las mayores. La mala es que todo parece indicar que el chufito Roberto Osuna se perderá el resto de la campaña con los Astros de Houston y necesitará por segunda ocasión en su carrera cirugía Tommy John. Y hablando de la Tommy John, ya fue operado el serpentinero derecho Tommy Kahnle, perdiendo así todo el año con los Yankees de Nueva York. Otro que va a la lista de lesionados es el japonés Shohei Ohtani. Según el manager de los Angels, Joe Maddon, no volverá a lanzar en el 2020 y en duda que pueda seguir ayudando a los californianos como bateador. Esto por una lesión en el antebrazo derecho. El dominicano de los Angels de Los Ángeles, Albert Pujols, está a un cuadrangular de los 660 y empatar el quinto lugar de todos los tiempos, que es del fantástico Willie Mays. Los Cardenales de San Luis ya recibieron autorización para jugar este viernes en Busch Stadium contra los Cachorros de Chicago, luego que 6 de sus peloteros dieron positivo en coronavirus, entre ellos los estrellas Yadier Molina y Paul DeJong. En el oeste de la Americana, los líderes son los imparables Yankees de Nueva York, el mejor equipo de la gran carpa, seguido por una grata sorpresa los Orioles de Baltimore. A ver cuánto les dura el gusto. En la central, los poderosos mellizos son líderes, seguidos de los latinos Medias Blancas de Chicago. En el oeste, los sorprendentes Atléticos de Oakland están en primer lugar y atrás los polémicos Astros de Houston. En el este de la Liga Nacional, los Marlins están en primer lugar por un montón de juegos pendientes por el tema del coronavirus, cosa que no les durará mucho tiempo a los de Miami, seguidos de los favoritos, eso sí, Bravos de Atlanta. En la central, los Cachorros de Chicago son líderes, con unos encendidos rojos de Cincinnati que vienen atrás. Y en el oeste, sorprendiendo a propios extraños, los Rockies de Colorado encabezan la división, con los favoritos Dodgers de Los Ángeles atrás. Y ojo, con unos sorpresivos Padres de San Diego, que van a dar mucha pelea en la campaña. Esta quizás vaya a ser la división más entretenida de todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¡Arrancamos! Amigos, con el gusto de saludarles, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a Pega de Hit para hablar de su majestad, el rey de los deportes, el béisbol, y arrancamos, sí, rápidamente con la información de lo mejor que ha sucedido en la gran carpa. Y está en pantalla la encuesta para que voten, para que participen esta noche. ¿Crees que seguirán los contagios en los equipos de Grandes Ligas? ¿Sí o no? Por supuesto, esperemos que ya no sigan los contagios para que llegue a buen puerto la campaña atípica 2020 del mejor béisbol del mundo. Tremendo invitado esta noche aquí en Pega de Hit, extraordinario antesalista con Diablos Rojos del México marcando toda una época, así ya lo ven en pantalla, al de Diseñas Michoacán, Ray Martínez. En unos instantes más le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas y al término de la emisión estaremos presentando, cortesía de Transformadores Eléctricos Sanremo, un video recordando al fantástico Don Vicente el Huevo Romo. Tenemos mucho aquí en Pega de Hit para que participen en vivo a través de nuestras diferentes plataformas, en Facebook, por supuesto en Pega de Hit, y también es Tiempo de Béisbol, en YouTube y en Livestream, y a partir del día de mañana recuerden descargar el podcast a través de Spotify y también durante la semana ver la retransmisión del programa en www.septimaentrada.com con la mejor información del rey de los deportes. Tocayo, Carlos Alberto Fernández, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Tocayo? Un placer saludarte, al igual que a Johnny y a nuestro gran invitado, que en un momento más les daremos ya su presentación oficial.
Un gusto estar con ustedes como en cada semana para platicar de lo que más nos apasiona. Es tiempo de béisbol y es tiempo de hablar del rey de los deportes. Y en Grandes Ligas, la verdad, yo lo veo muy complicado. Los contagios están a la orden del día y creo que difícilmente se podrá librar la temporada. Pues ojalá y te equivoques, mi querido tocayo, porque si no, ahora sí nos vamos a quedar sin béisbol, ya que hoy, bueno, pues con buenas noticias para los mexicanos, ¿no? Aprovechando el viaje, Luis Cessa ya hizo su aparición con los Yankees de Nueva York y Alex Verdugo pegó hace poco cuadrangular, el primero de la campaña para él con el equipo de Medias Rojas de Boston. ¿Cómo estás, Johnny Mendoza? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos, compañeros? Un gusto estar con ustedes, amigos. Pues sí, evidentemente la temporada de Grandes Ligas ha sido con tonos de COVID, con tonos de juegos apretados. Hasta ahora una temporada atípica, con juegos incluso a 7 entradas. Nunca se había jugado un juego a 7 episodios en las mayores. Se dio el domingo entre Cincinnati y Detroit y las dobles carteleras ahora son así. Creo que si el COVID lo permite, esperemos así sea. Va a ser una temporada atípica, pero bien interesante en el béisbol de Grandes Ligas. El debut del mexicano 130 entre los nativos, que es Humberto Castellanos, el jalisciense, el día de ayer apareció con Houston. Y ahora sí le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado. Él está en los Estados Unidos, lo ven en pantalla, Ray Martínez. Ray, con el gusto de saludarte, muy buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación de Pega de Hit, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un saludo a todos, a toda la afición mexicana que siempre se sabe que son las aficiones de las mejores aficiones. A gusto, contento de estar aquí para saludar a la gente y a platicar del rey de los deportes, ¿no? Un auténtico ídolo de los Diablos Rojos del México es Ray Martínez, y por supuesto que con creces, porque fueron 9 años con la pandilla escarlata y revisando los números de Ray son impresionantes, y me atrevo a decir que después de Nelson Barrera como tercera base, los números que puso Ray Martínez son los más importantes dentro de la organización de los Diablos Rojos del México. De ese tamaño, por supuesto, es Ray Martínez. 164 cuadrangulares con la pandilla escarlata, 686 carreras producidas y parte fundamental en varios títulos de los Diablos Rojos del México. Además de haber sido un formidable antesalista de ese tamaño, fue tu paso con los Diablos, mi querido Ray. Tienes muchos seguidores en la capital. Yo me incluyo dentro de ellos, A lo largo de tu carrera fui un admirador del trabajo que desempeñaste con los Diablos Rojos, tanto con el guante como con el madero. Gracias, Carlos, gracias. Se me hace para mí increíble estar mencionado con una persona como Nelson Barrera, también Abelardo Vega, mucha gente, el Borrego Sandoval, que amiguísimos míos. El Diablo sabemos que siempre tiene jugadores importantes, ¿no?, en la historia del béisbol mexicano, y me metí ahí un poquito en el deporte y con el equipo de mis amores de México. Como te digo, es algo muy especial para mí estar mencionado con gente como Nelson Barrera. Ray, fuiste campeón y, como lo decía Charlie Flores, baluarte y pieza fundamental en la obtención de los campeonatos del 99, del 2002, del 2003, de ese bicampeonato que fue espectacular frente a los Tigres, esas series finales consecutivas frente a los acérrimos rivales, y la gran rivalidad, Ray, pues te convirtió de pronto en un héroe en los campeonatos de los Diablos Rojos, porque además de que bateabas bien en temporada regular, en playoffs, la verdad es que explotabas. Sí, no, esos campeonatos, como tú, los vivimos muy angustiosos, ¿no? Especiales. Los jugadores dimos todo el esfuerzo. Increíble las series contra Tigres, la guerra civil que siempre esperábamos ver en el calendario llegar, que se llenaran los dos lados del Parque del Seguro Social y luego el Foro Sol. Sí, me gusta mucho. A mí me encantaba jugar en playoff. No sé por qué, pero a mí, a todos los rojos, pues, pero yo no
yo me dormía tempranísimo. Mi compañero de cuarto era Alfredo García y recuerdo que íbamos a cenar y hey, vamos a descansar, dormimos temprano porque el playoff era otro nivel para mí, era muy especial y quería dar lo mejor de mí y para el equipo, ¿no? Y para las familias de los jugadores que estaban involucrados en esos playoffs. Ray, evidentemente, pues todo mundo recuerda esos 9 años maravillosos, ¿no? De 6 series titulares jugadas, 3 campeonatos, todas esas series frente a los Tigres, pero en la carrera de Ray Martínez en la pelota mexicana hubo un antes y un después de los Diablos. Ese antes de los Diablos, ¿cómo fue? ¿Cómo es que Ray Martínez llega al México? ¿Cómo fueron tus inicios en el béisbol profesional y, por supuesto, en la Liga Mexicana de Béisbol? Yo llegué con los Industriales de Monterrey un poco, el año no recuerdo, debe ser como el 91 o 2, por ahí, no estoy muy seguro. 94 fue. 94. Mi primera experiencia del béisbol mexicano en el estadio de Monterrey. Me gustó, no tuve la experiencia que yo quería tener, estaba fuera de mi familia y no bateé lo que quería, no jugué como quería jugar, como yo esperaba jugar. Después de ahí me tocó ir a Reynosa, que me gustó mucho ahí, tuve una buena experiencia con los Broncos. Y después de Broncos fue cuando me fui con Diablos, señor licenciado Roberto Mansur quiso que fuera con los Diablos y lo demás para mí, como les expliqué un poquito más anteriormente, la época con los Diablos para mí fue lo mejor de mi carrera como beisbolista y agradecido con Roberto Mansur, con Alfredo Harpelú, con toda la organización de los Rojos y con toda la afición mexicana por la oportunidad. Ray, tú estuviste complementando eso de Broncos de Reynosa, Industriales, que por cierto te tocan las dos mudanzas a Reynosa, curiosamente, una de Monterrey a Reynosa y otra de Tijuana a Reynosa, ya en las postrimerías de tu carrera. Si mal no recuerdo, a ti te tocó en el 96 estar en un juego de estrellas en el Parque del Seguro Social como Sí. Bronco de Reynosa, correcto. Correcto. Sí, me recuerdo muy bien de ese juego de estrellas. Me recuerdo que usaba no sé si era el número 3 con los Broncos, pero fue mi primer juego de estrellas en Liga Mexicana y orgulloso, ¿no?, de representar a los Broncos en ese entonces y participar en un juego de estrellas en la capital. Ray, ¿cuál de los títulos que conseguiste con los Diablos Rojos del México particularmente recuerdas más? ¿Y por qué? Yo recuerdo más el último del Parque del Seguro Social. Igual la serie reñida, como siempre la guerra civil contra Tigres y más en playoff y series finales se ponía la cosa muy, muy buena. Me recuerdo mucho, me da, no sé, nostalgia. Jugamos bien todos, obviamente, porque ganamos el campeonato. Varios jugadores, siempre recuerdo al Borrego Sandoval, que Daniel Fernández, al Borrego lo tenía ahí a un lado, ahí en tercera, y siempre estábamos hablando, hey, que por aquí no pasa nada, vamos, y tratábamos de yo tirarme, él hacer sus jugadas que en el hoyo tirando de lado. Muy especial, Alfredo García, mucha Tony Barron en ese entonces, Pedro Castellano, Víctor Bojorquez, Miguel Ojeda. Si se me pasa uno, me disculpan, pero amiguísimos. Un abrazo a todos. Nostalgia me da cuando escucho o cuando hablo del béisbol o cuando veo videos en YouTube de los campeonatos. Me encanta y ese específicamente el último, también por ser el último del Parque del Seguro Social. Y la historia de ese parque, pues obviamente todos la sabemos.
Right, y hay otra que vemos el número 22 atrás con la camisola que tienes enmarcada. Hay una historia interesante en Diablos Rojos. El número 22, mucha gente sabe que tradicionalmente lo usaba Luis Fernando Méndez. Muy buena, muy buena. Telar del picheo escarlata, pero Ray Martínez ahí llegó a algún acuerdo con Luis Fernando para usar ese número. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poco para que la gente sepa. Pues Carlos estaba, Luis Fernando Méndez estaba con Reynosa, si no me acuerdo en ese entonces, un año, y después llegó con Diablos, pero yo estaba antes con Diablos, que él llegara, él primero y luego yo. Y, bueno, para hacer la historia más corta, llegó y me dice, hey, ese es mi número. Le dije, ok. Me dice, la única manera que te vas a poder quedar con ese número es si pegas, no sé si me dijo 25 o 20 jonrones. Si 25, no, creo que fue el 25. acuerdo. Y me dice, si no, para el otro año la tengo que recoger. Le dije, ok, vamos. Y gracias a Dios, no sé cuántos, si di 26, 27 ese año, pero se me quedó ya con ese, tuve el derecho de agarrar el número 22 del señor Méndez. Ray, evidentemente tú llegabas a Diablos en aquel 97 ya siendo un estelar de la Liga Mexicana, porque ya habías jugado un juego de estrellas y eras un pelotero calado, pero en un equipo que a pesar de tener tradición en el circuito, no es tan mediático como Diablos, como Tigres, como Sultanes. Cuando tú llegas, esa inauguración de 97, ese primer juego con Diablos, ¿qué se decía la directiva? ¿Qué te comentó? Tú llegabas con una gran responsabilidad en esa posición. ¿Sentiste presión los primeros juegos de parte de los fanáticos que, a pesar de tú ser un pelotero ya calado, todavía no te conocían tanto? Sí, no, siempre, o sea, mi papá siempre, él ha sido Diablo. Yo me recuerdo, él veía los juegos aquí en Estados Unidos por ESPN 2, no sé, lo estaban pasando por el cable aquí, y él siempre se acuerda, la época de él era del Diablo Montoya, de Abelardo Vega, Rodríguez, pero el zurdo Ortiz, pero siempre yo sabía la responsabilidad por la trayectoria de Diablos, ¿no? El béisbol obviamente lo sigo siguiendo, lo seguí, y yo sabía la historia de Abelardo Vega, de Nelson Barrera, de Rodríguez, de los antesalistas que había tenido Diablos, y yo sabía la responsabilidad de tratar de no igualarlos, pero siquiera mantenerme en el equipo, ¿no? Para poder hacer las cosas como se deben de hacer en esa posición que era una responsabilidad muy grande. Pero gracias a Dios las cosas se dieron y me fue bien con los Diablos en esa posición. Ray, compañeros tuyos, excompañeros tuyos en diferentes entrevistas que hemos hecho aquí en Pega de Hit y personajes que estuvieron alrededor de esa época de la cual estamos platicando con Diablos Rojos, coinciden en una cosa: la garra y el profesionalismo que siempre tuvo Ray Martínez para jugar. No importara que el México fuera ganando 15-0 o fuera un juego apretado o que fueran perdiendo también por un marcador muy abultado, fuera la entrada que fuera. Esa garra te distinguió jugando para los Diablos Rojos. Sí, yo pienso, no nomás yo pienso que la mayoría de la alineación que teníamos en ese entonces, en la época que yo jugué con el equipo, y menciono a todos los que mencioné antes, tenía una garra, un carácter para jugar el béisbol, y no se ganan muchos campeonatos si no tienes eso en un equipo, que no nomás es uno, son 7, 8, y aparte el picheo y el relevo y todo, la banca que te tiene que apoyar, todo tiene que haber una armonía, se tienen que llevar bien, nos tratábamos bien, la llevábamos bien en el vestidor, y todo eso se dio para que hubiera los resultados que hubo, ¿no? Entrando a tanto playoff y series finales consecutivas.
no es fácil porque se tiene que mantener saludables, no tiene que haber broncas, no tiene, cada quien tiene que hacer su parte, la directiva, igual la directiva, la oficina de Diablos, increíble, y todo eso se da en un equipo que gana campeonatos, que es una trayectoria bonita y se dan las cosas buenas, ¿no? De un equipo para una década, 50 años, 70, toda la historia. Ray, de los 9 años que estuviste con el México, pues prácticamente te la viviste en series finales, eras como un amuleto porque a excepción del 98, estuviste en las series finales del 97, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 y ya después 2004 y 2005, pues ya los Diablos ya no llegaban a la serie de campeonato. ¿Qué equipo recuerdas más en esos años? Obviamente todos eran muy competitivos y con grandes jugadores, pero ¿algún equipo de esos años que recuerdas con más cariño y que creas que haya sido el mejor uno que otro y por qué? Está buena esa pregunta, pero el año que tuvimos a Roberto Kelly, Félix José, Obando, 2002, 3, sí, ese equipo estaba difícil de picharle y teníamos la defensiva, los extranjeros eran de primer nivel, todo muy, no creo, muy bueno ese equipo. Para mí era el más fuerte que hemos tenido, no nomás en jugadores, pero también de la manera que competían los jugadores, porque puedes tener buenos jugadores y a la hora que se necesita no compiten, no hacen lo que quieren hacer en ese momento, ¿no? Pero la mayoría de esos jugadores ya estaban bien formados como peloteros y se dieron los resultados, ¿no? Ahí están las cosas que hicimos y ese para mí fue el más especial para mí. Ray, a ti te tocaron varios managers en Diablos, mexicanos con mucho conocimiento de la pelota, como Houston Jiménez, como Marco Antonio Vázquez, y extranjeros que empezaban como Bernie Tatis o Roberto Kelly, o bien un tipo como Tim Johnson, que ya venía con un cartel auténticamente de ligas mayores con el equipo de Toronto. Para ti, ¿cuál fue el mejor manager que tuviste con los Diablos Rojos del México y que más disfrutaste jugar para él? Jonathan, te voy a dar dos. Uno mexicano y un extranjero. Correcto. ¿Y por qué? Marco Antonio Vázquez, para mí, era mi primer año con Diablos. Llegamos a la serie final con Tigres. Y yo recuerdo muy bien que me fue muy mal en un juego. Hice como 2 o 3 errores a antesala. Perdimos ese día. Cuando se acabó el juego, me dice Marco Antonio Vázquez, póngase listo para mañana. O sea, dándome la confianza. En esas situaciones tú puedes como manager quebrar un jugador o hacerlo mejor, ¿no? Para mí ese fue el momento que yo agarré la confianza y tuve los años que tuve después, ¿no? Y el otro, obviamente, Tim Johnson, una persona increíble. Yo no escuchaba a nadie que estuvo con Diablos, yo que lo ha conocido en México, hablar mal de él. Buenísima persona con todos. Recuerdo mucho a él que trataba muy bonito al abuelo Mora. Se lo llevó a todos lados. Sí, eso te dice la clase de persona que era él, ¿no? Y para manejar, para tratar a sus jugadores, especial. Son esos dos. Y disculpa que no escogí uno. No importa. Estás muteado, Charlie. Tienes ahí el mute, Carlos. Hubo un acoplamiento, Ray, y transición de juego, obviamente, de terreno de juego, entre el Parque del Seguro Social, que era grama natural, y el Foro Sol.
y salían obviamente mucho más rápido los batazos ya con grama sintética en el foro. No estaban acostumbrados ustedes, no había prácticamente parques de pelota en la Liga Mexicana con pasto sintético. ¿Cómo viene a darse ese proceso tan rápido? Porque se cambia de parque y de escenario de un día a otro, se deja el seguro, se inaugura el Foro Sol, y Ray Martínez rápidamente le coge el ritmo, el son a los batazos, y sabe jugar de inmediato la antesala como si hubieras estado bajo estas condiciones muchísimo tiempo, ¿no? Sí, se tuvo exactamente. El parque del Segura estaba la grama un poco alta, también era lenta. El ajuste que yo hice ahí, obviamente practicar mucho cuando llegamos al Foro Sol para entender los botes y cómo arrancaba la bola, pero en el Parque del Seguro jugaba yo un poco más cerca al home. Ya en el Foro Sol me podía hacer unos pasos más para atrás para el outfield para compensar un poco, que todavía la bola era muy rápida ahí, pero ayudaba un poco para poder tener un poquito más alcance para los lados. Y el ajuste era más difícil cuando estaba lloviendo. Cuando está lloviendo o lloviznando, la bola en el pasto sintético sale muy, muy, muy diferente que en el natural, ¿no? Pero obviamente uno como jugador profesional tiene que hacer ajustes, ¿no? El béisbol es un juego de ajustes y los que no lo van haciendo, pues no van a tener mucho éxito, ¿no? Es un juego cualquier, como en un turno de bat, en un juego, en una pichada, ¿no? Se tienen que hacer ajustes a diferentes tiempos. Pero de esa manera yo fue como hice el ajuste, me hice un poco para atrás en el Foro Sol y un poquito más adelante en el Parque del Seguro. Sin lugar a dudas, el Parque del Seguro es un estadio de mucha tradición, pero el llegar al Foro Sol, pues se volvió algo importante porque era un escenario nuevo por primera vez en la capital del país y un paraíso para batear. Los batazos entre el jardín izquierdo y el derecho, pues se iban a lo más profundo del estadio. E incluso en el 2000, cuando se llegó al nuevo estadio, los Diablos ponen récord de cuadrangulares con más de 200, llegando a 212, y los 9 de line-up batearon 20 o más cuadrangulares. ¿Cómo se siente ser parte de esa historia, Ray? Bueno, obviamente el romper el récord es algo muy bonito. Como tú dices, ahí en México, obviamente la bola por la altura camina más, pero los pitchers te pichan de otra manera. O sea, tienes que hacer ajustes también a los picheos. Como yo recuerdo una vez, para hacer un poco de cómo te pichan en veces los pitchers, tenía bases llenas, conteo de 3 y nada, y el pitcher, si me acuerdo, era Alejandro Carrasco. Y Alejandro Carrasco me dio la luz verde, se me hace que era Tim Johnson, no me acuerdo muy bien quién era el manager, pero luz verde, 3 y nada, voy por recta y me tira una slider. Yo hice el check swing porque nunca en mi vida pensé que me iba a tirar una curva. 3 y ¡pum! Se le dio un batacito de regreso a él y se empieza a reír. Y así está lo que pasó, ¿no? Pero de la historia, pues me dio mucho gusto no romper el récord. Los que estaban ahí, ¿quién estaba? Félix José, Pedro Castellano, ¿no fue el año ese? O Rudy Pemberton. Rudy Pemberton. Todavía no había llegado. Chris Prieto. Estaba Luis Iglesias también, ¿te acuerdas? Sí, y sí, como te digo, el romper récords es ¿quién no lo quiere hacer? Pero me gustó el año, me gustó romper el récord con mis compañeros y la bola sí, pues camina más en el Foro Sol, pero como te digo, también tiene su estrategia de cómo batear en un lugar así. Ray, evidentemente hablas de récords, pero yo veo que hay peloteros que tienen carreras maravillosas y en playoff no batean, o peloteros que en playoff son definitivos y su carrera es mediana, no les da para ser recordados por una gran carrera, al menos en cuanto a números. Tú sí en el ciclo que estuviste con Diablos conseguiste esas dos cosas. Yo te voy a recordar 2 momentos de tu carrera en esta pregunta. El primero que quiero que le recuerdes a la gente
sexto juego, final de 1999, te llega el turno con casa llena y un out, perdiendo el juego los Diablos frente a José Núñez, aquel dominicano de los Tigres. Conectas la esférica, salió un batazo que el Luis Carlos García se veía que nunca iba a atrapar, pica y vienen las carreras del desempate, del empate a home. ¿Cómo recuerdas esa novena entrada? ¿Qué se hablaba en el clubhouse de los Diablos? ¿Se aproximaba un juego 7? ¿Cómo era el ambiente? Y por supuesto, platícanos ese turno. Bueno, ese turno, me acuerdo, claro, que le trajeron al Chicken García a picharle al un bateador zurdo extranjero que teníamos. Larry C, ¿no? Lee, ¿cómo? Eric Lee, un moreno. Eric Lee, le pegó un bolazo y entonces yo me puse en un conteo medio contra Núñez favorable, se me hace que era el conteo 12-1 o 2 y nada. Y yo estaba seguro, yo dije, me va a tirar, porque yo lo conocía yo lo veía pichar, lo conocía de la temporada, que me hace una vez con Tecolotes pichaba, si no me equivoco. Y dije, yo tengo tan seguro que me va a tirar recta fuera aquí, que ese era el plan mío. Le dije, la voy a esperar a que llegue un poquito más atrás y le voy a dar por arriba de línea, por arriba de segunda. Con 2 carreras que anotemos, nos vamos arriba, ¿no? Y cierto, y eso me la tiró exactamente donde yo la estaba buscando. Pegó, no sé si en la grama del outfield, de la marca de retencia. Y clarito me acuerdo de ese turno, clarito me acuerdo lo estoy viendo en este momento, como te digo, la situación, cómo estaba pensando durante el turno, pichada tras pichada. Y sí, me acuerdo, me estoy acordando de otro turno contra Manzano. Justo ese te iba a comentar, el de 2002, ¿no? Sí, ese fue lo mismo. Y esto, mi papá desde muy niño él me decía, ¿por qué a los pitchers que tiran curva te le quedas atrás, te paras donde mismo? Dice, porque lo están tirando 95. Cuando yo jugaba aquí en Estados Unidos, 95, arrímateles, porque la curva siempre va a quebrar el mismo lugar. Pero están tirando duro. Yo tenía que, y en veces sí me movía, pero en ese entonces me trajeron a Manzano de relevo y él tiraba la recta cortada. Y yo me recordé de mi papá que decía, arrímate, porque yo bateaba antes y le daba con la punta, si me quedaba un poquito atrás. Y me recordé de mi papá y me arrimé como un paso para enfrente. Y cuando me tiró la recta cortada y la vi, y en cuanto quiso romper para afuera, le alcancé a dar el batazo de jonrón, ¿no? Sí, el que empató la serie para mandar al juego 7, precisamente. Sí, si me hubiese quedado atrás, te vas. Me quebra el bat porque tenía buena recta cortada, Manzano, pero esos dos, no sé si me adelanté en el Jonathan. No, era justo eso, porque en uno le das el campeonato a Diablos, pero en el otro sí no se podía fallar, porque si Tigres ganaba ese juego, se acababa la historia y eran campeones en el 2002 en el Foro Sol, sí. Ambos juegos 6. Tricampeones. Exactamente. Y eso es por qué el béisbol es tan hermoso, por los detalles de eso que se piensa, estás pensando, estás analizando, qué va a tirar. Y que poca gente ve, Ray, poca gente se imagina lo que el jugador está viviendo o pensando antes de tomar su turno. Sí, no, es un proceso que va desde la temporada, cómo te pichó, qué le pichó. Yo a veces agarraba, como Pedro Castellano bateaba enfrente de mí en el line-up, y yo veía cómo le pichaban a Pedro y usualmente me pichaban igual a mí. Yo ya iba con un plan de, ok, a Pedro le tiraron, le abrieron con recta adentro, recta afuera, curva, y el 90% del tiempo me tiraban casi lo mismo. Son mucho, es un juego, dicen que el 90% es mental y el 10% es físico.
el béisbol es muy bonito, hay juegos por todos lados, el manager, el catcher, el pitcher, ustedes saben, el tercera, me acuerdo no se acuerdan del tiro de Víctor Bojorquez cuando sacó al Chapo Vizcarra. Era base. ¿Cómo? Claro. ¿El de Saltillo? No, Tigres, no, Tigres, México. Tigres, tienes razón. Yo me acuerdo que el tiro famoso de Víctor, me moví un poco para el hoyo del short, ¿no? Y dije, Matías, le voy a dar otro paso para acá, pero no quise arriesgarme que me la diera por la línea de tercera. Y salió el batazo y cuando entonces me tiré, la bola me pasó como tanto así del guante. Si yo me muevo lo que había pensado primero, nunca habían visto el tiro de Víctor Bojorquez, pero ahí está. Otra cosa que pasó durante los pedacitos de el Borrego ha de tener Miguel mil de detalles de lo que estábamos pensando en ese momento, de momentos grandes pues del béisbol. Tremendas series aquellas que estamos recordando entre Diablos Rojos y los Tigres, y Ray Martínez fue un auténtico matatigres. Yo creo que por eso obviamente la gente lo recuerda con un enorme cariño. A la hora cero, en el momento exacto, Ray venía con el batazo para aniquilar al acérrimo rival, los Tigres, en aquellos entonces. Amigos, les recuerdo que Transformadores Eléctricos Sanremo tienen para ustedes fabricación, instalación, venta, renta y reparación en cualquier tipo de transformador en toda la República Mexicana. Ya lo saben, son los mejores en calidad, precio y servicio. Toda la información la encontrarán en la página web que aparece en pantalla. Transformadores Eléctricos Sanremo es patrocinador oficial de Pega de Hit. Y aquella campaña del 2000, volviendo a ese punto, Ray, tuviste números enormes, números extraordinarios con los Diablos Rojos del México. De hecho, fue tu mejor campaña en Liga Mexicana, pegando 37 cuadrangulares y remolcando 113 carreras al plato. Sí, ese año yo recuerdo que me sentía excelente, ¿no? Estaba viendo la bola muy bien, la confianza estaba en alto, el equipo ganando y todo. Hay años que, obviamente, el mejor año en el béisbol profesional y se dieron las cosas, ¿no? Yo me sentí muy bien, estaba emocionalmente bien, físicamente bien, compañero. Se dieron las cosas para que tuviera la clase de año que tuve y no, pues gracias a Dios me fue bien ese año. Me sentí, como te digo, bien todo el año y se dio, ¿no? 37 jonrones que se dicen fácil, pero el tanto viajar en el béisbol, la gente a veces no entiende que es todos los días, tengo que estar listo todos los días y yo no sé cómo Cal Ripken jugó tanto juego sin parar, ¿no? Increíble, pero se dan las cosas cuando pasan y estás en el momento y tú ni piensas lo que tú nomás juegas día a día y al último, gracias a Dios, están los números ahí, ¿no? Y esta temporada para un tercera base, después de la que tuvo Nelson Barrera en el 87, son los mejores números para un antesalista escarlata. No sabía. No sabía. Pero sí, qué bueno. Como te digo, se dan las cosas y así es el béisbol. En veces te da y en veces te quita, ¿no? Ray, y así como hubo momentos muy buenos, también hubo momentos complicados en la carrera de Ray Martínez. Sí. Yo recuerdo 1999, antes de que empezamos playoff, Ray Martínez se une a la selección mexicana que fue a unos Juegos Panamericanos a Winnipeg, y ahí se da una situación complicada para Ray, en la cual
de pronto llega la noticia de que había dado positivo en un examen antidoping Ray Martínez, y llega a México y la gente lo empieza a tratar mal por esa situación. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia, Ray? Porque no cualquiera aguanta la presión que se vivió, por ejemplo, en Monterrey frente a los Sultanes en los playoffs. Sí, no fue bonita, ¿verdad? No fue algo que yo llegando a la Ciudad de México, yo ni me daba cuenta de la gravedad, ¿no? Pero llegué, bajé del avión y estaban como, no sé, un montón de periodistas haciendo preguntas. Yo pensé que había un actor de telenovelas del avión o algo cuando, ¡hey! Y me hablaban a mí. Pero esa situación estuvo, no se llevó de la manera que se hubiera llevado, ¿no? Porque yo cuando se acabó el juego, me llegaron y me dijeron, hey, te toca el doping. Ok. Entonces me estoy cambiando, enojado porque habíamos perdido. Me voy para el vestidor, me sigue, me estaba haciendo preguntas y a qué horas. Y dije, de mi momento, no. Y me dice, ya perdimos, ¿para qué lo tengo que hacer? No me recuerdo de la persona que estaba ahí, y no voy a decir nombres porque no. Pero yo pregunté, ¿y qué pasa si no me lo hago? Y dice, no, nada, ya perdimos, no pasa nada. Fue Alonso Pérez. No, no, entonces, yo sí me acuerdo. Entonces dije, ok, no me lo hago, ¿para qué? Ya no vamos a jugar, ya se acabó para nosotros el camino. Y el que estaba ahí, que dijo, ok, está bien. Me hizo firmar un papel y ya. Como te digo, yo cuando llegué a la Ciudad de México, yo no sabía de la gravedad, porque yo no sé si en la madrugada salimos para México, no recuerdo muy bien. Pero yo nunca en mi vida pensé que iba a ser así de grave la cosa. Pero ya pasó a mí con que la afición de Diablos Rojos me entienda, la gente que me quiere, mi esposa, mi papá, mis hijos, ustedes, la gente que jugué en el Pacífico con equipos como Obregón, Mexicali y Culiacán, que la gente esté conmigo y que me trataron muy bien. Los demás aficionados de otros equipos pues siempre van a tirarte, ¿no? Porque eres el contrario. Pero yo en mi vida en México, cuando pasó esto, la gente de los Diablos, la afición de los Diablos, yo no recuerdo que la gente me reclamó, me abuchó. No, al contrario, te apoyaron más, ¿no? Sí, no. Y por eso te digo, yo la afición de México, para mí es la mejor del mundo, para mí. Por la manera que los años que jugué ahí con los Diablos, y como hablamos de esto, que no fue muy, muy bonito en mi carrera que pasara eso, y me apoyaron y les agradezco y siempre van a estar en mi corazón. Por ahí aplicaba la de que a los peloteros de mediano nivel nadie los abuchea, ¿no? Ni los vitorea. Contigo era así, ¿no? La gente te vitoreaba, te idolatraba o te abucheaba porque sabían que tenías mucha calidad con el bate y con el guante. Ray, para mucha gente, por razones del cambio del Parque del Seguro al Foro Sol, hubo aficionados jóvenes y no jóvenes que empezaron a ver béisbol en el Foro Sol por esa razón del cambio, y que dicen, el mejor tercera base que yo he visto con los Diablos se llama Ray Martínez. Pero en ese lapso que estabas con Diablos, tú jugabas en invierno paradas cortas con el equipo de los Águilas de Mexicali. ¿Cómo hacías esa transición de pues un mes a cada una temporada? Tenías que ajustarte a otra posición que, si bien es la parte izquierda del infield, es distinta. Incluso se hablaba que tú tenías que ganar peso para el verano y perder un poco de peso para estar más ligero en el invierno en las paradas cortas. ¿Cómo era esa transición? Sí, la transición era más de hacer un poco más ágil en el short, en el invierno, ¿no? Con Mexicali. Pero yo
inclusive yo firmé como shortstop. Se me hacía fácil la transición no era difícil, en otras palabras, porque yo ya había jugado años como short. Tercera base me encanta la tercera. Yo desde niño me gustaba tirarme, me ensuciaba, me tiraba, ponía ideas en mi cabeza de situaciones en juegos, estadios, todo eso, ¿no? Pero la transición no era tan difícil, como te digo, por lo que yo había firmado como shortstop. De hecho, recuerdo que con Reynosa llegaste a jugar short, ¿no, Ray? Sí, yo jugué short con Reynosa un poco. Pero como te digo, se me hizo la transición. A mí se me hacía más difícil jugar segunda que el lado de... A mí me encantaba primera también, ya el último de mi carrera. Primera base me gustó mucho. Segunda no me gustaba por el ángulo que yo entraba para los doble play, ¿no? Me sentía muy vulnerable como segunda base, más cuando no había la regla de que se tenía que barrer directamente a la base. Ahora la tienen... Te buscaban, ¿no? No, te seguían hasta donde... Sí. 2 metros fuera. Con que alcanzara con la mano. Tú puedes barrerte, pero si alcanzas a tocar la base estás bien, pero... el shortstop del lado, el infield, menos segunda. Primera, short y tercera. Y yo no sé cómo Miguel jugó todas las posiciones. Miguel Ojeda. Te tocó esa parte también. Amigos, tenemos saludos de la gente. Muchas gracias por todos los que han mandado su mensaje y se han puesto en contacto con nosotros. Betty Zúñiga nos manda saludos. Hugo Bando dice, saludo a uno de los grandes ídolos de México en la década de los 90. Ese es saludo obviamente para ti, Ray. Gracias. Jorge García Plata dice, qué gusto saludar al panel y al gran Ray Martínez. Silvia Barrera te manda un saludo. Nasty dice, saludos al panel y sobre todo a Nasty, a Ray Martínez. Saludos, Silvia. Jorge, saludos, manda saludos desde Catepec, Estado de México. Alberto Cruz, al igual. Jorge García nos comenta que hay un poquito de problemas con el audio, espero que ya se haya solucionado el tema. Carlos García Fernández dice, saludos, Ray, excelente tercera base de nuestros Diablos Rojos. Giovanna López dice, recuerdo con mucho cariño a Ray Martínez, saludos para todos. César Huerta, atrapadones de Ray en la esquina caliente, tremendo jugador. Ariel Manuel, ¿te acuerdas del buen sí, Ariel? Te manda saludos, está viendo la transmisión. Un abrazo, Ariel. Alexa Castillo manda saludos. Y Oscar Mora también, el bad boy de los Diablos, te manda saludos, el hijo del abuelo. No, yo sé exactamente quién es. Un abrazo, Oscar. También saludos. Angelito te manda saludos. Igual, saludos a todos. La verdad, lo que está pasando es una experiencia muy bonita para mí, para platicar con ustedes y hablar del béisbol y más de donde pasé la mayoría de mi carrera con el Diablos Rojos es lo máximo ahorita. Gracias por la invitación y platicar con todos ustedes. Oye, Ray, ¿por qué te retiraste tan pronto del béisbol? Yo siempre... muy cercano a mi familia, ¿no? Ya cuando ya no pudo viajar mi familia conmigo, porque tenía que ir a la escuela aquí, se me hizo un poco difícil que mi esposa estuviera viajando después del 9/11, lo que pasó. Eran viajes para ella muy, muy pesados, ¿no? Y incluso cuando me cambiaron para Tijuana, ese cambio yo lo pedí, los Diablos yo lo pedí por estar más cerca de mi familia y ellos entendieron, ¿no? Yo si no hubiera sido por la situación con mi familia, yo hubiera terminado mi carrera con Diablos si me lo hubieran permitido. Pero igual terminé mi carrera temprano por lo mismo. Yo todavía me sentía bien para jugar, pero yo quería pasar más tiempo con mi familia y verlos crecer un poco, ¿no?
Ray, también hablando de momentos complicados, digo, ya hablamos de que se jugaron muchas finales, 5 de ellas de manera consecutiva frente a los Tigres, y se perdieron desde el 2000 y 2001. ¿Qué le faltó al equipo? Fueron grandes novenas esas de esos 2 años, pero no se pudo ganar a los Tigres. ¿Qué sientes tú que le faltó a Diablos para poder llevarse un campeonato más frente a la Garra Felina? Uf. El béisbol son momentos de decisivos que nos ganaron, jugaron mejor. Nosotros, obviamente, si hubiésemos jugado mejor, en veces le tienes que dar crédito a quien lo merece, ¿no? Y en veces te ganan, sería por la situación, como te digo, tienen que subir al momento de playoff o de un séptimo juego, de un sexto, o lo que sea, el primer juego de la serie final. Tienen que haber jugadores que suban, ¿no? Que metan al equipo arriba y ese año yo me acuerdo que tuvieron, obviamente, Matías Carrillo, Javier Robles, Polonia, ¿no? Montalvo, Polonia, Julio Franco. Eran buenos equipos, pero como te digo, en veces no se dan las cosas. El béisbol en veces te da y en veces no, pero le tienes que buscar a tratarle al 100% todo el tiempo. Ray, ahorita que tocas el tema de Tijuana, pues tú jugaste muy cerquita en el Pacífico, en Mexicali, gente de Mexicali se reporta, te recuerdan, tus 2 campeonatos en el Pacífico fueron de la mano de Paquín Estrada, Culiacán y Mexicali anteriormente. Ese campeonato yo recuerdo que Mexicali era un equipazo realmente, tenían a Darrell Brinkley, a Derrick White, a Gary Matthews, aquel George Arias, tú eras el parador en corto ahí con Grimaldo Martínez, un equipo tremendo, de verdad que se conjuntó mucho. ¿Qué recuerdas de ese campeonato que le ganaron a Culiacán y después de la Serie del Caribe de San Juan, Puerto Rico, que tuviste la oportunidad de jugar? Ese año, excelente el año, ¿no? Como te digo, se dieron las cosas. El equipazo era buenísimo. Teníamos a Manuel Casarín cachando, Derrick White, George Arias, Matthews, un equipazo y también el picheo, teníamos a Vicente Palacios, a Chilo Márquez. Se da la cosa, tienes que tener buenos jugadores y que se te den las cosas, ¿no? Y bonitos recuerdos con Mexicali, jugamos bien, el equipo, como te digo, siempre se llevaba bien y respondimos los jugadores al momento bueno, ¿no? Y ya para la Serie del Caribe en Puerto Rico, fue mi primera Serie del Caribe. Buena experiencia, no dimos no jugamos como hubiésemos querido jugar, pero para mí la experiencia fue muy, muy, muy bonita. ¿Crees que esas series del Caribe, Ray, eran mucho más complicadas? David Ortiz estaba jugando con Dominicana, por ejemplo, para darnos una idea. ¿Crees que en ese momento todavía el béisbol mexicano estaba por debajo de esos equipos, que era más complicado para ustedes? Los equipos sí estaban más reforzados, ¿no? Pero también el equipo de México se reforzaba muy bien, ¿no? Como te digo, se iban jugadores de grandes ligas del lado mexicano y el béisbol, pues si lo están dando en Puerto Rico como el Dream Team, se hace un equipazo así, en Dominicana. Si México hace un equipazo también, yo pienso que tenemos para competir con los mejores del mundo. En mi opinión, el picheo, la juventud que está llegando ahora de los jugadores mexicanos, se ve muy bien, ¿no? Pero en ese entonces no nos sentíamos, porque en un terreno de juego tú siempre quieres ganar y nunca como profesional no piensas que vas a perder. Pero en papel el equipo, como tú mencionas, había jugadores que ya eran
muy reconocidos en grandes ligas, ¿no? Pues Ray, llegamos al punto final de esta gran charla, de esta conversación que hemos tenido contigo. Agradecerte mucho, en verdad, el tiempo. Han sido temas muy interesantes los que nos has compartido esta noche para todo el público de Pega de Hit, y ojalá y pronto volvamos a tener una nueva charla contigo, Ray. Carlos, muchas gracias. Un placer hablar con ustedes, con todos, con Jonathan, con Carlos y la gente que mandó saludos. Les mando un abrazo a toda la afición mexicana, especialmente a la afición de los Diablos Rojos del México y a la Porra Brava, a toda esa gente que me apoyó por tantos años. Les mando un abrazo de todo corazón, en serio, los extraño. Y igual, que Dios los bendiga y estamos en contacto, por seguro, en otro tiempo. Fuerte abrazo, Ray. ¡Nos vamos! Pues muchas gracias, Ray. Un placer saludarte y verte nuevamente después de tantos años, ¿no? Por lo menos a la distancia. Te mandamos un abrazo. Saludos para tu familia, tu señora, tus hijos. Que estén muy bien. Carlos, gracias. Igual, un abrazo. Yo sé que vamos a estar en contacto contigo más seguido y te mando un abrazo y gracias por la invitación. Un abrazo, Ray, un gusto también haber platicado contigo, compartir estas anécdotas, recuerdos que nos has dado, y ojalá algún día puedas estar en el Parque Alfredo Harper. Estoy seguro que más de un fanático se acercará a ti, te pedirá una foto, te pedirá un autógrafo y por supuesto platicará contigo muchos recuerdos. Jonathan, gracias. Eso es una de las cosas que yo quiero hacer antes de que en un tiempo futuro, ¿no? Ir a visitar al nuevo estadio y saludar a la afición, a saludar a la gente en la oficina de Diablos, que siempre me trataron muy bien, y a la gente, ¿no? A don Alfredo, les mando un abrazo a todos, a Roberto, a toda la gente que está ahí con Diablos. Y como te digo, fue los mejores momentos de mi vida del béisbol me los pasé en la Ciudad de México con los Diablos Rojos, y les agradezco a todos ustedes la invitación y las preguntas, y un abrazo a todos. Un abrazo, Ray. Muchas gracias. Amigos, quédense con este video, cortesía de Transformadores Eléctricos Sanremo. Vamos a recordar a Vicente el Huevo Romo, y nosotros nos vemos, por supuesto, el próximo miércoles aquí en Pega de Hit. Gracias, buenas noches, pásela muy bien. Una de las grandes figuras en nuestro béisbol es Vicente el Huevo Romo, originario de Santa Rosalía, Baja California Sur. Jugó con los Tigres de Aguascalientes, de la desaparecida Liga Central, primera sucursal entonces de los Tigres de México, debutando con los felinos en la Liga Mexicana en la campaña de 1963. Firmado por los Indios de Cleveland, fue adquirido por los Dodgers de Los Ángeles en 1968, haciendo el debut en Grandes Ligas, derrotando a los Mets de Nueva York. Vicente militó 8 campañas en las mayores y también vistió las franelas de los Indios de Cleveland, Medias Rojas de Boston, Medias Blancas de Chicago y Padres de San Diego. Con Boston sumó 14 victorias, 7 en la campaña de 1969 y 7 en 1970. Su última temporada fue con los Dodgers en 1982, con marca de 1 ganado y 2 perdidos. En su carrera como liga mayorista, sumó 32 victorias y 33 derrotas, con efectividad de 3.36. En la Liga Mexicana de Béisbol, lanzó con los Tigres Capitalinos. Con ellos fue campeón en 1966. También con los Cafeteros de Córdoba, Azules de Coatzacoalcos, Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán. Hoy por hoy, el Huevo Romo sigue siendo el líder de todos los tiempos en carreras limpias de la Liga Mexicana, con 2.49 en 2.535 innings en 16 campañas, y es lugar número 17 en victorias, con 182.
Por su grandioso paso en la Liga Mexicana del Pacífico, Vicente el Huevo Romo lanzó en 24 campañas. Debutó en la 61-62 con los Ostioneros de Guaymas, siendo novato del año. Fue el primer pitcher en lanzar juego perfecto de 9 capítulos con los Yaquis de Ciudad Obregón, derrotando a Guaymas 12 carreras por 0. En la Liga Mexicana del Pacífico, jugó con los Cañeros de los Mochis, Yaquis de Ciudad Obregón, Tomateros de Culiacán, retirándose de los Diamantes en la temporada de 1985-1986, con los Mayos de Navojoa y Venados de Mazatlán. Vicente Romo es el líder de todos los tiempos en victorias de la Liga Mexicana del Pacífico con 182, líder de efectividad con 2.38 y líder de ponches con 2.038. Participó en 9 series del Caribe, incluyendo la de 1976 en Santo Domingo, con los Naranjeros de Hermosillo campeones dirigidos por Benjamín Cananea Reyes, el primero de 9 títulos de México en series del Caribe. Honor a quien honor merece. Don Vicente el Huevo Romo ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1992. Leyenda viva de nuestra pelota, es uno de los más grandes serpentineros en la historia del béisbol en nuestro país. Una de las grandes figuras en nuestro béisbol es Vicente el Huevo Romo, originario de Santa Rosalía, Baja California Sur. Jugó con los Tigres de Aguascalientes, de la desaparecida Liga Central, primera sucursal entonces de los Tigres de México, debutando con los felinos en la Liga Mexicana.